Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la última clase de la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes. Estamos ya cerrando este proceso en cuanto a la primera unidad. Ustedes ya saben, al final de esta unidad, ustedes tienen una prueba evaluativa en base a los cuatro materiales de apoyo que ustedes tienen en su aula virtuales, que seguirán repasando, revisando clases y obvio, todo el material que se les ha proporcionado en sus aulas virtuales a fin de que les vaya súper bien. Ustedes ya saben cómo funciona, cómo se desarrolla las clases, ustedes ya vienen trabajando de niveles anteriores, ustedes ya saben cómo se desarrolla todo este proceso. Una situación, compañero Javi, aquí tengo un compañero Javi, por favor que me dé poniendo nombre y apellido, no puede estar dentro de la clase solo con el nombre, ¿sí? Tiene que poner el nombre completo y tiene que poner el apellido igual. Tenga la bondad. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Buenas Ben? noches, Buenas noches, Lice. buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto poderles escuchar, un gusto, obviamente, podernos comunicar a través de este medio de comunicación, que obviamente es nuestra aula virtual. Bienvenidos al desarrollo de las actividades y de inmediato vamos a iniciar presentándoles el documento correspondiente a la segunda tarea que ustedes tienen habilitados dentro de la unidad número uno. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número uno, Empleo y Seguridad Social, correspondientes al subtema número 4, que vamos a ver la importancia del empleo, la generación de empleo y la seguridad social. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de esta actividad. Y aquí, obviamente, una vez más les recuerdo que el trabajo es 100% individual, no puede haber similares o similitud. Deben leer el compendio de la unidad uno, tema número 4, para poder desarrollar la presente actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario, que les permita ampliar, fortalecer los temas, obviamente, que tienen asignados en esta tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice, contesta las siguientes preguntas, desarrolla el siguiente taller. Ustedes tienen aquí un taller y que dice, plantea en tu cuaderno ejemplos concretos sobre los siguientes tipos de empleo. Utiliza el siguiente ejemplo a manera de referencia, lo que ustedes tienen aquí. Este cuadro ustedes tienen que dibujar en su cuaderno y obviamente tienen que poner lo que se les solicita. Ejemplos concretos sobre los siguientes tipos. Por ejemplo, aquí tienen trabajadores empleados. ¿Qué es lo que son? En cuanto a la determinación de trabajadores empleados. Abajo en la siguiente etapa tenemos economía informal. ¿Qué es la economía informal? ¿Cuáles son algunos ejemplos en relación a economía informal? Y por último, los multiempleos, personas que tienen más de un empleo. Entonces, igual ustedes tienen que colocar igual ahí ejemplos. Eso en esta primera etapa de este cuadro. En la siguiente estructura dice de interpretación. En el cuaderno elaboren esquemas similares para que interpreten la gráfica de la página 68, en este caso del material que ustedes tienen en su aula virtual, sobre el empleo y el desempleo del país y respondan las siguientes preguntas. ¿Cómo está dividida la población ecuatoriana? Ventajas y desventajas de cómo está dividida la población ecuatoriana. La población ecuatoriana está básicamente, hay diferentes aspectos y tipos que nosotros tenemos que tomar en consideración. Si vamos desde el punto de vista económico, personas que tienen una posibilidad económica bastante estable, personas intermedias y personas que no tienen ingresos fijos en relación a género, hombres y mujeres, en relación obviamente al trabajo, cómo estamos divididas. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes tienen que poner igual ventajas y desventajas de cómo está dividida la población del Ecuador. La siguiente dice cómo se divide la población activa e inactiva. Hablamos de activa y inactiva en relación a el empleo. Ahí tienen igual que poner aspectos positivos y aspectos negativos, tanto de la población activa y de la inactiva. Y por último, tenemos porcentaje de empleados y desempleados, las ventajas y desventajas, tanto de las personas empleadas como de las personas desempleadas.
es lo que ustedes tienen que hacer. Todos estos cuadros ustedes tienen que dibujarlos. Todos estos cuadros ustedes tienen que diseñar con regla, con esfero, lo que como ustedes vayan a hacer en sus hojas de trabajo. Entonces ahí eso una vez que ustedes lo diseñan, ustedes obviamente ya van a tener consultada la información pertinente y lo van llenando en cada uno de los cuadros lo que se les solicita. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, todo tiene que estar a mano, tiene que ser claro y ordenado. La rotulación de la hoja, ya saben, es obligatorio. Esta rotulación ustedes tienen que hacer en la parte superior de su hojita, completando con todos los datos y posterior a ello, inmediato, a continuación, proceden a desarrollar su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer para que cumplan con los requerimientos que solicita la institución educativa en función de la tarea. Obviamente tienen que desarrollar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad uno con el tema importancia del empleo, la generación de empleo y la seguridad social correspondientes a la semana 4 de fecha 23 de febrero del 2026. Esa tarea permite entregas justamente desde el 23 de febrero y la fecha límite de entrega es el 28 y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de marzo. Tienen toda la información pertinente en función de la entrega de esta segunda y última tarea en función, justamente como les había dicho, de la unidad número uno. Tienen que estar atentos, compañeros, pues en el transcurso ya de estos días ya se les ha de cargar todo el material correspondiente a la unidad 2. Así que tienen que estar atentos, revisando, porque a partir de la otra semana, obviamente, ya empezamos a trabajar con lo que corresponde a la unidad número 2. Así es que iniciamos y vamos a ir viendo un poco en relación al material de apoyo que tenemos en relación al empleo y la seguridad. Tanto el empleo como la seguridad son dos características fundamentales que van de la mano para, obviamente, garantizar la satisfacción y el correcto aplicación, el correcto desarrollo del desarrollo laboral. El empleado obligatoriamente tiene que tener seguridad social. Por ningún motivo, pese a que ahora está habiendo una serie de modificaciones que están perjudicando al trabajador, están violando derechos, pero la seguridad social es uno de los elementos fundamentales. Desde el primer día que ustedes ingresen a laborar, obviamente ustedes tienen que estar cubiertos por el seguro social. El seguro social les garantiza a los trabajadores salud dentro del proceso, obviamente, del tiempo, obviamente también les garantiza una jubilación. Así es que es fundamental que todo empleador, a cada uno de sus empleados, tiene que proporcionarle seguridad social. Eso es fundamental. Vamos a ver y vamos a ir analizando en primera instancia, vamos a ir viendo la importancia de la seguridad social. Vamos a ver cuáles son las características en cuanto a la importancia de la seguridad social, perdón, la importancia del empleo. Con el empleo nosotros generamos y obviamente buscamos cumplir lo que está determinado en la Constitución de la República del Ecuador, que es el buen vivir o el summa causa. Si nosotros tenemos un empleo correcto, un empleo en el cual se reconozcan los derechos establecidos, obviamente, ¿qué es lo que ustedes van a generar? Van a tener dinero para cubrir necesidades básicas, para alimentación, para salud y una serie de cosas más que a ustedes les va a mejorar su calidad de vida. En ese sentido, el objetivo fundamental de la sociedad es que los habitantes del país tengan los recursos que necesiten para cubrir sus necesidades básicas o elementales y vivir una existencia digna, con servicios de salud, de educación, de vivienda, alimentación, vestido y recreación o descanso. La forma como la población consigue esos recursos es el empleo. Estar empleado significa tener un trabajo remunerado que proporcione los ingresos que permitan cubrir las necesidades básicas mencionadas anteriormente. Uno de los fines del Estado es garantizar empleo a sus habitantes. En este sentido, debe velar por que la economía del país crezca y se mantenga activamente. Las estadísticas proporcionan información sobre la situación de los trabajadores empleados y remunerados. Ofrecen datos sobre desempleados,
que son las personas que durante un periodo determinado no tienen ninguna fuente de trabajo remunerada y buscan empleo sin conseguirlo. Las estadísticas informan acerca de los subempleados, que son los trabajadores extremadamente pobres que no tienen trabajo fijo y viven del día a día, en este caso el comercio informal, por ejemplo, por lo que se ven obligados a realizar cualquier tipo de labor con ingresos sumamente básicos, sumamente bajos, que no cubren obviamente las necesidades básicas del sujeto. El subempleo, por el contrario, es conocido también como empleo informal o economía informal. Es un trabajo precario e inestable, de baja remuneración. El subempleo urbano es de 3 a 5 veces mayor que el desempleo urbano. Crece aceleradamente, sobre todo en tiempos de crisis económica, pero el aumento de los subempleados no significa necesariamente que el desempleo abierto no crezca también. Obviamente son datos que van fluctuando también de acuerdo a la estabilidad en cuanto al comercio también de cada país, de cada nación. Son datos también que no van a ser siempre estables, siempre van a estar variando en cuanto a su comportamiento. El empleo y la economía nacional es fundamental. Unas personas tienen el capital, otras personas obviamente ofertan su esfuerzo, tanto puede ser físico como puede ser intelectual, para trabajar dentro de las empresas. Y eso genera un engranaje, eso genera una relación del empleo con la economía nacional, porque si los trabajadores están correctamente remunerados, están correctamente asegurados, tienen sus etapas de descanso y todo lo que demanda la ley, obviamente van a ser 100% productivos. Esa productividad se va a ver reflejada en la producción, tanto de bienes físicos, bienes tangibles, como bienes intangibles. De esta manera, obviamente, se oferta. Muchos de los productos no se consumen dentro de nuestro país de la escala del 1 al 10. El 9% de la producción obviamente se consume en el extranjero. Esa economía ese comercio obviamente genera ingresos a nuestro país, que se a su vez, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley, obviamente tiene que ser reinvertidos un porcentaje en educación, en salud, vivienda y seguridad. En este sentido, en nuestro país, la agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca, denominado sector primario, es una fuente muy importante de generación de empleo. Casi un tercio de la población trabaja y vive de los ingresos provenientes de ese sector, a pesar de la disminución de su crecimiento de los últimos años. Sin embargo, por ejemplo, la ganadería ha registrado un crecimiento notable en los sectores. El desempleo sigue siendo un problema grave en relación al campesino. El campesino obviamente se ve bastante relegado, pero también ahí ya se presenta otro fenómeno bastante determinante, como es obviamente la falta de preparación. Una de las características en las cuales se subemplea a una persona es porque justamente tiene conocimientos empíricos, obviamente conocimientos que ha ido obteniendo durante el transcurso de su vida, pero no tiene cómo sustentarlo, no tiene un título, no tiene un certificado que lo avale. Entonces, justamente ahí existe un proceso de explotación del empleador hacia el empleado. Como no tienen un título, como no tienen un certificado, obviamente ellos buscan pagarles lo mínimo, porque obviamente no es mano calificada. No obstante, si ustedes se preparan, si ustedes tienen un título, en este caso ustedes están, por ejemplo, en la actualidad están sacando el título de bachiller, pero también posteriormente ustedes pueden ir a seguir en un tecnológico, pueden ir a seguir en una universidad. Todos obviamente siempre estamos orientándoles a ustedes para que continúen su formación profesional y no solamente se queden en este nivel. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Ahí ustedes van a mejorar su calidad de vida, pues van a tener un empleo mucho más fijo, un empleo mucho más estable, un empleo mejor remunerado y obviamente al estar mejor remunerado, su calidad de vida va a cambiar, su nivel y estatus de vida va a cambiar notablemente y obviamente ustedes van a poder cubrir necesidades, pero también se van a poder dar otros gustos adicionales que a su vez obviamente van a mejorar su calidad de vida y sobre todo su autoestima.
En el siguiente gráfico, en función de la población, obviamente, en cuanto al empleo y al desempleo, vamos a ver por edades y vamos a ver la población en cuanto a estos gráficos estadísticos. Tenemos a un costado tenemos las gráficas de pastel y obviamente al otro tenemos las tendencias o las barras. Vamos a ver en cuanto a la población total. Tenemos población en edad de trabajar, tenemos un 70% y el 30% corresponde a menores de 15 años que no se encuentran de acuerdo a la ley en edad de estar inmersos en programas de trabajo. En cuanto a la población en edad de trabajar, tenemos en este caso tenemos la población económicamente activa, que es el PEA, que representa el 66%, mientras que la población inactiva apenas tiene el 34%, pero sobre todo es un nivel bastante alto. La población económicamente activa en el PEA es igual al 66%. Pues los empleados, el sector que se encuentra empleado, tiene un nivel del 96%, mientras que los desempleados reflejan el 4%. Eso en cuanto a estas tablas estadísticas. En cuanto a las barras, vamos a ver las tendencias, vamos a ver, tenemos el empleo por sexo. Las mujeres obviamente tienen un más alto nivel en cuanto al desempleo, pues obviamente representan el 94,33% de mujeres que se encuentran desempleadas, mientras que los hombres tienen el 96,37. Hay un índice más marcado en relación a las mujeres. Lo mismo en el desempleo por sexo, tenemos igual acá, tenemos en relación a las mujeres, nosotros tenemos una tendencia de 5,67, mientras que en los hombres representa el 3,63. Sigue siendo una tendencia bastante alta, son puntos porcentuales, obviamente, en los cuales se ve que todavía existe un proceso de discriminación hacia la mujer en determinados trabajos, obviamente, por lo cual existe una tendencia, existe un porcentaje mucho más alto de desempleo en función del hombre, en relación al hombre. En este sentido, otro sector que ha crecido y con ello ha generado empleo es el comercio, especialmente el pequeño comercio por cuenta propia o de economía informal. Se ha desarrollado en las ciudades grandes y pequeñas. Ha sido una válvula de escape al problema de la desocupación abierta. El sector terciario, donde se encuentra el turismo, los servicios educativos y la salud, es otra de las actividades de gran generación de ocupación. A pesar de un retroceso importante a finales del siglo XX, en el año 2001 los servicios representaban el 17,6% de la población económica activa. Esto en cuanto a estos datos que vamos a ver. Veamos un poquito de historia y vamos a ver, justamente vamos a hablar sobre la cobertura que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que nosotros le conocemos como IES. El IES ofrece a sus afiliados seguro médico que cubre consultas, hospitalización y medicinas. Pese a que ahora están totalmente desatendidos y obviamente no existe ningún tipo de medicina y es obviamente atentar contra la seguridad de la población que se atiende en estos modelos de hospitales. Un fondo de pensiones para jubilación después de aportar durante toda su vida laboral del afiliado es otro de los beneficios que tiene el IE o que proporciona el IES. La institución ha tomado responsabilidades adicionales como un fondo de cesantía o seguro de empleo y créditos para consumo, esto es, los préstamos quirografarios y para viviendas los hipotecarios. La creación del banco del instituto, de la institución, como es el caso del BIES, fue un avance muy importante para el país. En los últimos años se ha elevado notablemente la cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el número de sus afiliados. Se incluyó a las amas de casa y sectores informales, que es fundamental. La población ecuatoriana se ha pronunciado repetidas veces por un seguro social que mantenga su carácter público y no pase a manos privadas. Ese es el objetivo, pese a que existen intereses mezquinos por detrás, los cuales buscan la privatización del seguro social. Una de las características fundamentales e importantes dentro de la economía es la generación de empleo.
Hay microempresas, hay comercios pequeños, los emprendimientos que obviamente han buscado justamente establecerse económicamente o solidificarse económicamente, y estos han sido parte de los sectores en los cuales se genera empleo. Las actividades que en la última etapa demostraron mayor dinamismo en la creación de empleo fueron justamente el comercio, los establecimientos financieros y el transporte. En tanto que otras actividades muy importantes como la manufactura han perdido relevancia. El mayor número de empleos se ubica en microempresas de 2 a 5 personas con el 32% de importancia. En menor medida están los trabajadores por cuenta propia o privados, que representan el 28%. Los trabajadores que elaboran en las pequeñas y medianas empresas alcanzan el 32% y apenas el 8% restante están empleados por las grandes empresas. Más de la mitad de los trabajadores están en economía informal o economía popular. La gran empresa genera muy poco empleo porque dispone de aparatos productivos y de tecnológicos ahorradores de mano de obra. Eso quiere decir que la mayoría de los espacios de producción ahora están sistematizados, están automatizados y ya no necesitan mano de obra. Lo realizan computadoras, realizan robots y otras actividades tecnológicas, obviamente, que han buscado automatizar los procesos. El propio Estado es una importante fuente de empleo, ya que el servicio público requiere funcionarios, pero debe evitar el crecimiento excesivo de la burocracia. Entonces son también estructuras bastante importantes en cuanto a la creación de espacios de empleo donde las personas puedan ubicarse y obviamente alcanzar la mejor calidad de vida, obviamente, a través del... Vamos a hablar a continuación sobre el multiempleo, personas que tienen varios empleos. Un aspecto importante es el multiempleo familiar. Esto es que los miembros de una familia para sobrevivir deben mantener varios empleos al mismo tiempo. A veces el esposo o el marido dispone de empleo permanente y la mujer está en la economía informal. Los jóvenes niños y niñas también trabajan de modo informal, sobre todo en el campo, a pesar de que los esfuerzos del Estado por erradicar el trabajo infantil y de que la Constitución prohíbe el trabajo a menores de 15 años. Pasada esa edad, obviamente se permite las actividades laborales, pero con determinadas restricciones. Entonces, son características fundamentales en cuanto a la multiplicidad de empleos dentro de un grupo o social. En cuanto a la seguridad social, en el pasado la población ecuatoriana, como la de otros países, trabajaba por años sin garantías, solo por un pago diario. Cuando ya no podían continuar trabajando, debían confiar en la familia o en la caridad pública para sostenerse en la vejez o luego de accidentes que los dejaban imposibilitados para trabajar. Solo en la década de los 20 del siglo pasado, con el surgimiento del socialismo, se empezó a hablar de seguridad social y se emitieron las primeras leyes de protección de trabajo. En el año de 1938 se creó lo que se llamó en un inicio la Caja del Seguro y Caja de Pensiones, que posteriormente se transformaría en lo que hoy es el seguro. Se crearon las pensiones de jubilación y el seguro médico para los empleados públicos y unos pocos empleados privados. Esos últimos fueron incorporados paulatinamente. La seguridad se ha ido ampliando a todos los obreros, trabajadores del campo, artesanos y otros sectores como los trabajadores domésticos. Se creó el seguro campesino y el seguro voluntario, pero aún hay una enorme cantidad de subempleados que no están afiliados al IES y no tienen seguridad social. Al no proporcionarle seguridad social, tienen que tener mucho cuidado porque la ley es clara. Si el empleador no ha afiliado a sus trabajadores, tiene una pena pecuniaria, pero también tiene el riesgo de tener una pena privativa de libertad. Eso quiere decir que puede irse a la cárcel. Todas esas estructuras, obviamente, de la normativa del seguro se mantiene hasta los días de hoy. Así que hay que tener mucho cuidado en estas actividades, especialmente cuando nos estamos poniendo un pequeño emprendimiento, un pequeño negocio, porque desde ahí, obviamente, tienen que ya empezar
a pagar, a generar, a pagarse el seguro a sus empleados. Entonces son características fundamentales en cuanto a estas estructuras que nosotros hemos visto en función del empleo y también de la seguridad social. Es muy importante tomar en consideración estos temas, obviamente que son necesarios de conocer para que vayamos entendiendo cómo funciona también cómo está estructurado también el proceso de trabajo y también de la seguridad pública en nuestro país. Vamos a ver en la siguiente etapa, vamos a ir viendo las características en cuanto a las determinaciones de la seguridad social en el Ecuador, principios y beneficios. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cuáles son estas características. Solo regálenme un segundito nomás. Listo, vamos a hablar un poquito y vamos a ir viendo justamente sobre la seguridad social en el Ecuador. ¿Cuáles son las características más importantes? ¿Cuáles son los avances y los objetivos en los cuales se sustenta la seguridad social en el Ecuador? La seguridad social es un derecho de todas las personas a acceder a protecciones básicas para satisfacer sus necesidades. Es una de las características fundamentales. Se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Incluye temas como salud pública, seguros de riesgos de trabajo, seguro campesino o planes de pensiones y jubilaciones para asegurar niveles mínimos de dignidad de vida de los ciudadanos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, es una entidad pública creada en el año de 1928 para prestar el servicio de aseguramiento a los jubilados y trabajadores y a sus cónyuges e hijos menores de 18 años. Entonces, ustedes ven hasta dónde abarca el cubrimiento del seguro social. Se financia con las aportaciones obligatorias de las pensiones que mantienen una relación de contrato laboral con una empresa o sus patronos, así como el de personas que quieren aportar de manera voluntaria. Es otra forma también de, obviamente, aporte en cuanto al seguro social. La Ley de Seguridad Social establece que los empleados con estrato laboral deben de aportar el 9,35 de sus ingresos mensuales, monto que es descontado por sus patronos y ellos a su vez pagan al IES. Los patronos aportan, por el contrario, el 12,35%. Siempre el patrono aporta más que el empleado. El valor de los sueldos mensuales de sus trabajadores. Desde este año, el aporte de los empleados será del 9,45 para contribuir con la pensión de vejez para las personas con capacidades especiales. Los aportes que recibe del IES permiten a sus afiliados, empleados, patronos o voluntarios accedan de manera gratuita a atención en hospitales públicos y privados, también a beneficios como prestaciones hipotecarias, préstamos quirografarios, jubilación, cesantías, entre otros beneficios que tiene el IES, que es parte fundamental de toda esta estructura, obviamente, de aseguramiento que tiene nuestro país. Es fundamental mantener todos estos procesos y conocer.
cómo funciona y cuáles son las estructuras en cuanto a la aportación que ustedes deben desarrollar en función de empleados y que obviamente cuánto es lo que debe aportar los patronos o empleadores para que no exista ningún malentendido y obviamente sepan que obviamente el empleador, claro que es descontado y que tiene que aportar, pero es inferior al monto que tiene que aportar el empleado. Esto en cuanto a las actividades más importantes que nosotros hemos podido ver dentro de estos procesos de seguridad, de la seguridad social en el Ecuador. La seguridad social permite un mejoramiento bastante integral en cuanto al trabajador. Esto le permite garantizar no solamente al trabajador, sino también a su familia, todo su entorno familiar. Están cubiertos por el seguro, obviamente en función de atención médica, medicamentos, atención obviamente en clínicas particulares que tengan obviamente relación con el seguro social. Estos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen toda la información pertinente para que puedan desarrollar su tarea. Y también, obviamente, una vez más les recuerdo que tienen que seguir preparándose para el examen final. Señoras y señores, no me despido de ustedes, más bien les invito a continuar en este proceso académico, pues nosotros nos volveremos a encontrar a partir de las 8:40 con la materia de ciencias naturales. ¿Qué les espero en la próxima hora? Gracias, licenciado.